Revolucionario de los Trabajadores fue un movimiento guerrillero que se originó en 1982 en la Conferencia Nacional desarrollada en la vereda de Sucre. Este luchaba por generar una revolución en el territorio nacional para así convertir al proletariado en el nuevo mandatario del país, por lo cual hacían sus manifestaciones para generar un cambio en el campo, en el trabajo y en la educación. Realmente, en los diálogos de paz eh, con el Partido de los Trabajadores, uno tendría que mirar el éxito de un diálogo de paz en cuanto a las garantías que se dan para los dos lados. Finalmente uno termina perdiendo, ¿cierto? Creo que en este caso terminó perdiendo fue el Partido de los Trabajadores. Eh, si bien el fin último de este tipo de pactos no es otro que la paz, o al menos acabar con un conflicto, realmente cuando atendemos pues a los problemas de corte estructural dentro de esos proyectos o esas firmas de paz, siempre debe haber un gana-gana, y aquí realmente nos encontramos con un recurrente histórico en el país, y es que la mayoría de los proyectos o los procesos de paz que se han generado han respondido a unos intereses de Estado que pasan sobre los proyectos y los intereses de los grupos que están levantados en armas contra el mismo Estado. Entonces ahí podríamos encontrar un ejemplo muy claro de que esos intereses del grupo son avasallados, son acabados por esas mismas pretensiones del Estado. Entonces se hace como una conciliación con respecto a esa instrumentalización de la lucha política, pero entonces si no vemos en ese fin de esa instrumentalización de la lucha política a través de la vía armada, en una evidencia clara de ese proceso posterior que sería la consolidación de un partido político que entrara en la pugna por el poder, entonces ahí vemos que no hay un éxito de un proceso de paz si no se permite eso, pues trayéndolo incluso a la actualidad. Si a las FARC, por ejemplo, no se les permite participación política y no se les da esa oportunidad de entrar a la pugna política, realmente es un proceso de paz que se le da a todas las garantías para el Estado, pero al grupo que se está desmovilizando se le dan las garantías mínimas, porque si lo vemos bien, al firmar ese tratado de paz, estoy hablando de la actualidad, ellos se negaron a instaurar un modelo político distinto y un modelo económico distinto, que de alguna manera esa era la lucha por la cual ellos habían venido reclamando y bueno, pues instrumentalizando por la vía armada sus luchas políticas, sacando de lado pues toda esa parte pues, de que se ha perdido ideológica y que llegaron al narcotráfico, bueno, sacando todo eso porque estamos hablando solo de lo político. Uno podría decir que el movimiento como tal renunció a eso. Y volviendo a ese pacto de los trabajadores o el Partido de los Trabajadores, fue algo muy similar, porque acceder a las demandas del Estado implicó para ellos renunciar a sus luchas políticas, y el claro ejemplo que hoy tenemos de eso es que no hay ningún proyecto político que respalde esas iniciativas de las masas populares y trabajadoras en el país. Solo quedan algunos sindicatos que mal que bien pues buscan la defensa de los trabajadores, pero finalmente es el Estado el que empieza siempre dando la pauta y eligiendo como las reglas de juego entre lo que son los grandes empresarios, los trabajadores y el Estado como tal. Para terminar, el ejemplo más claro es solo definir el salario mínimo, algo que debería estar en las manos de las centrales obreras y de los empresarios, y finalmente es el presidente por decreto el que determina cuál es el salario que debe regir para el año en curso, y es uno diría que un punto medio, pero finalmente termina favoreciendo a los industriales porque son ellos los que definen de alguna manera la política en el país. Entonces ese tipo de procesos de paz, en el caso de los trabajadores, a mi parecer no los favoreció, al contrario, los minimizó como masa política, los dejó como una masa popular en busca de un reconocimiento
de ciudadanía dentro de un espacio, pues dentro de un territorio, pero finalmente no alcanzaron a lo que de alguna manera buscaban, que era ese reconocimiento político y entrar en esa pugna política que era tan difícil en esa época en la cual se desarrollaron. La corriente de renovación socialista fue un movimiento que nació en 1991 como una disidencia del ELN, es decir, desacuerdos que se dieron dentro de este grupo bajo el auge de la Revolución cubana. Este tipo de desacuerdos se concebían en la manera en la que unos buscaban el poder por medio de las armas y la violencia, mientras que los demás se dieron cuenta que su postura no era viable y que la adecuada era luchar por medio de la democracia. Bueno, esa corriente renovada socialista en el país tuvo un impacto, podríamos decir que no en cuanto a lo que se esperaba de lo que era la conformación ideológica o de los intereses del partido, que pues, para la realidad colombiana se entendía como la izquierda o la nueva izquierda, y es que pues eso tiene sus raíces en que esa misma masa política, cuando se estaba consolidando, si nos vamos al periodo del Frente Nacional, encontró ahí un gran problema estructural, porque le dio mucha más importancia a la instrumentalización de sus ideales que a la materialización de los mismos a través de la vida política, ya fuera pues por la segregación o por pues, esa parte en que los partidos políticos asumieron, en este caso liberales y conservadores, el poder absoluto. En esa medida uno hace una lectura del movimiento socialista de izquierda del país con un movimiento muy cortoplacista que no atendía pues como a estos procesos de transformación desde su ideología en la larga duración. Entonces uno casi que hace esa lectura de esas transformaciones partidistas e ideológicas que se van moviendo entre el centro izquierda y no atienden realmente pues a los intereses del partido como debería de ser. Incluso muchas de esos partidos finalmente terminan yéndose a la vía armada. Entonces aquí en el país encontramos algunas experiencias de lo que podría ser la izquierda, como es el polo, como otros movimientos políticos de ese corte que son hereditarios de todo este proceso, pero que finalmente también son deficitarios del mismo porque no tienen la solidez para hacer o para conformarse como un partido real de izquierda en la nación. El impacto que pudo haber creado pues entonces este movimiento en el país, yo creo que es un impacto de mediano alcance más bien, no de tanto de largo alcance, porque si hubiera tenido digamos que los alcances o si hubiera logrado lo que en algún momento pretendió, tendríamos una realidad política muy distinta.